El terremoto de Cúcuta. El terremoto de Cúcuta de 1875, o terremoto de los Andes, fue un evento sísmico que ocurrió el 18 de mayo de 1875 a las 11:15 am y tuvo una magnitud de 7.3. Su epicentro fue la ciudad de Colombia de Cúcuta, sin embargo también afectó a los municipios del área metropolitana de Cúcuta, así como los vecinos estados venezolanos de Táchira. En ese día, la ciudad de Cúcuta, así como en los municipios de Villa Rosario, Los Patios, San Cayetano y El Zulia, y los vecinos pueblos venezolanos de San Antonio, de Táchira, fueron destruidas totalmente por este terremoto. Además, causó graves daños en algunas poblaciones colombianas como Caña, como la iglesia Santa Ana y Pamplona. Igualmente poblaciones venezolanas como San Cristóbal, Rubio, La Grita, Colón, entre otras, y fue sentido en Bogotá y Caracas. Aunque se observan los restos del templo histórico de Villa Rosario, que se colapsó durante el gran movimiento sísmico, las casas de esas épocas en la zona eran de estilo colonia español, con tejas de barro, muros de tapia y patios interiores. Las consecuencias de este terremoto. Acerca del número de víctimas hay algunas exageraciones. Algunos dicen que hubo más de 3.000 muertos, otros dicen que la lista de muertos en solo Cúcuta era de 900 a 1.000 muertos. Sin embargo, el número de muertos sacados de la ruina y contados fueron de 253 hombres y 208 mujeres, para un total de 461 muertos. La geología fue tan la magnitud del evento sísmico que las aguas termales en los sitios hoy conocidos como aguas, bautizadas así como por su olor sulfúrico como aguas calientes, como consecuencia del terremoto que fracturó la roca en general del petróleo. La economía de Cúcuta. Después del terremoto, la economía local cayó bruscamente y lo poco que tenía era de donaciones. Las primeras acciones de ayuda oficial hacia los sobrevivientes de Cúcuta era por una carta fechada el 12 de junio de 1875, dirigida al general Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela por parte del general José Antonio Baldo, debido a la colaboración prestada por el general venezolano Juan Bautista para rescatar víctimas y controlar los saqueos. La tragedia de Armero. Fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencia por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Hubieron flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán, fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares, flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica, que descendieron por las laderas del Nevado a 60 km/h.
Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de 6 ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilogramos del volcán, fue golpeada por dichos lahares, muriendo más de 30.000 de sus 31.000 habitantes. 3 las víctimas en otros pueblos. Prácticamente en el municipio de Chichina y Villa María aumentaron las cifras de muertos más de 35.000. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en el que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Alrededor del mundo se publicaron tomas de video y fotografías de Omaira Sánchez, una niña víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Otras fotografías del impacto del desastre llamaron la atención de la opinión pública e iniciaron una controversia sobre el grado de la responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe. Sobrevivientes de Armero recuerdan la noche como tranquila. La ceniza volcánica había caído a lo largo del día, pero se le informó a los pobladores que no había nada de qué preocuparse. A finales de la tarde, tras un largo periodo de calma, la ceniza volvió a caer. Las estaciones de radios locales reportaban que la ceniza debía ser ignorada y que los residentes debían permanecer en calma. Un sobreviviente afirmó haber ido a la estación de bomberos y allí le informó que la ceniza no era nada. Por la noche, el suministro de energía eléctrica fue suspendido de repente y los radios se apagaron. Justo antes de las 11:30, una enorme corriente de agua se extendió por Armero, lo suficientemente poderosa como para volcar automóviles y arrastrar personas. Se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más preocupados por lo que ellos creían era solo una inundación. La pérdida de vida fue exacerbada por la falta de un marco de tiempo preciso para la erupción y por la renuencia de las autoridades locales a la hora de tomar medidas preventivas sin signos claros de peligro inminente. Debido a que su última erupción de importancia había ocurrido en 140 años atrás, en el 1845, era difícil para muchos aceptar el peligro del volcán. Los pobladores locales incluso le llamaban el León Durmiente. 9 los mapas de riesgo que mostraban que Armero sería seriamente afectado tras una erupción fueron distribuidos más de un mes antes del suceso. Terremoto de Colombia de 1979. Fue un poderoso terremoto registrado el día miércoles 12 de diciembre de 1979 a las 3 de la mañana. Fue uno de los sismos más fuertes del siglo XX en Colombia. Su epicentro fue localizado en el Océano Pacífico a 75 kilómetros de la costa de Tumaco. Este sismo originó un poderoso tsunami que afectó las costas del departamento de Nariño y Cauca, especialmente la zona comprendida entre Guapí y San Juan de la Costa. Según observaciones de testigos, fueron 3 violentas olas mayor a 3 metros de altura, las cuales arrastraron a su paso personas, animales, viviendas y enseres. Un informe de la Defensa Civil reveló que en toda la costa hubo 454 muertos y más de 1.000 personas heridas. Igualmente fueron averiadas más de 2.000 casas y más de 3.000 quedaron destruidas. Los efectos del terremoto. El terremoto del 12 de diciembre, centrado en el estado de Nariño, en la esquina del sudoeste de Colombia, confinada al sur por Ecuador y al oeste por el Océano Pacífico. El choque era sentido concluido un área amplia que se extendía de Bogotá al norte a Quito y a Guayaquil al sur. El temblor tenía 3 ondas expansivas importantes que, según informes, duraron a partir de las 12:59 hasta las 3:04. Este terremoto era lo más fuerte de esa parte de Colombia.
desde el 19 de enero de 1958, en el que ocurrió un acontecimiento de 7,8 en magnitud, era el segundo terremoto grande a ocurrir en Colombia dentro de un mes. Un terremoto de la magnitud de 6,7 en la escala de Richter ocurrió norte adicional del estado de Nariño, en Colombia, el 23 de noviembre de 1979, matando a 44 personas, dañando centenares y causando daño extenso. Y según el Instituto Geofísico de la Universidad de Javeriana, había por lo menos 10 réplicas sísmicas importantes que duraban por varios días, que seguían el acontecimiento principal del 12 de diciembre. El temblor violento dejó millares de muertos y principalmente daños. Destruyó numerosos edificios en el estado de Nariño, en Bogotá y otras ciudades importantes del país. Los edificios más altos se sacudieron, pero los daños no eran significativos. En el siguiente cuadro podemos observar los diferentes eventos, los 3 eventos más importantes que nosotros como grupo escogimos, el año en que ocurrió, el lugar y el impacto. También es muy importante la gestión de riesgo, como por ejemplo en el terremoto de Cúcuta la gestión de riesgo fue evolutiva y transformadora, debido a que ellos tuvieron después de dicho terremoto esta gestión, gracias a que el gobierno ayudó para mejorar un poco las condiciones de lo que había ocurrido y también con muchas ayudas.